Estamos en el encuentro número 24 de Política Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos en la materia política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político de la soberanía política. Recordando siempre el esquema de esta materia que coincide con la verdad número 15 del justicialismo peronista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y vamos a compartir hoy la segunda parte del último capítulo de Política Peronista referida a la política internacional peronista, que es el último capítulo, pero también es la última materia que estamos compartiendo con ustedes del programa total de la Escuela Superior Peronista. Siguiendo siempre el esquema de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos, tema que hoy desarrollaremos, que venimos desarrollando ayer, hoy, y lo seguiremos en el próximo encuentro, para terminar con todo el programa de la Escuela Superior Peronista. Entonces estamos en el capítulo 12 de Política Internacional Peronista. Ayer vimos la introducción, los principios y objetivos de la política internacional peronista, la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, y hoy veremos el tema 4 referido, el tema 4 del apartado 2, que se refiere a las relaciones internacionales, el tema 5, que se refiere a las verdades justicialistas internacionales, y el apartado 3, que se refiere a la política continental de General Perón, y el decálogo americanista de Perón, que promulgó el 1 de mayo de 1954. Decálogo que seguramente la mayoría de los peronistas ignorábamos olímpicamente, por lo menos yo. Y mañana, si Dios quiere, o en el próximo encuentro, veremos las Malvinas y la Antártida Argentina. Empezamos entonces el tema 4 del capítulo 12 en el apartado 2. Las relaciones internacionales del movimiento nacional peronista. La aplicación práctica de los principios fundamentales de la política internacional peronista da forma y contenido a las relaciones de nuestra patria con las demás naciones del mundo. En estas cuestiones de trascendental importancia, la tercera posición en lo político implica, como nos dice el general Perón el 1 de mayo del 50, implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. Por eso la recta interpretación de nuestra doctrina establece una clara diferenciación entre poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad y el inconcebible subyugamiento de la soberanía nacional a una de sus pares, pues
hemos declarado que queremos ser amigos de todos los países del mundo, pero para ello es necesario que todos se convenzan de que esta tierra pacífica y hermana de las demás no sacrificará jamás su soberanía, aunque tenga que morir, lo decía el general Perón el 23 de febrero del 48. Esta filosofía política peronista es la expresión del ideal encarnado en el pueblo argentino, ya que la República Argentina, como nos dice el general, sostiene los principios de fraternidad y de cooperación política y económica, que caracterizan la única práctica de paz y justicia capaz de aproximar sin recelos a las naciones y hacerlas vivir dentro de una misma aspiración de armonía. Esto lo decía Perón el 17 de junio de 1948. Finalidad consecuentemente servida por nuestra nación, pues en todo momento pusimos generosamente nuestra patria al servicio del mundo, repetía el general Perón el 17 de octubre de 1950. Entre la teoría y la práctica en asuntos de política internacional y relaciones interestatales puede existir una diferencia abismal, como lo comprueban innumerables ejemplos que sería odioso comentar o referir. No es el caso del gobierno peronista, pues el conocimiento de que la vida exterior está reservada exclusivamente a las comunidades con vitalidad indica que solamente las naciones poseedoras de ese carácter pueden asumir íntegramente la posición definida y vigorosa en el ámbito internacional. El vitalismo de la comunidad argentina se puede diagnosticar rápidamente a base del análisis de sus condiciones estructurales, tanto en lo espiritual como en lo material, y de la armonía reinante entre la doctrina que sustenta y las realizaciones que la concretan. Así, por ejemplo, el 6 de junio del 47, Perón hizo saber a todo el universo la decisión argentina de ofrecer nuestra ayuda generosa a todos los pueblos del mundo, afirmando que queremos que las patrias y los hombres y mujeres del mundo se fundan en un solo sentimiento de identidad, que nos haga comprender a todos cuánto necesitamos uno de otros y que hagan hacer esa correspondencia ideal para que el trabajo, el pensamiento libre y la construcción constante sean los derechos humanos que nos acerquen al progreso, a la civilización y a su estabilidad, nos decía el general Perón el 1 de julio del 47, hablando ya en ese momento de los derechos humanos. Al mismo tiempo, establecimos las líneas operativas para lograr los fines indicados. Y Perón lo decía así: respeto integral de la soberanía de las naciones, ayuda económica a los países necesitados, conjunción de esfuerzos de las mujeres, hombres y niños de todos los pueblos del mundo en la organización de la paz permanente, decía Perón el 6 de julio del 47. Mas si esta hermosa concepción de fraterna solidaridad internacional hubiese quedado reducida a la sola doctrina, teoría, exposición y comentario de los principios enunciados, poco o nada se habría logrado. Es por ello que el peronismo se aplicó inmediatamente a la ejecución, a la realización, a la práctica de su doctrina.
Y Perón pudo decir el 27 de julio del 47 lo siguiente: yo he pronunciado un discurso de ayuda al mundo el día 6 y he celebrado 30 tratados en los cuales he dado todos los créditos que necesitaban los países devastados por la guerra para que consuman nuestra producción. Así he firmado tratados en primer término con los países latinos del mundo, porque es lógico que la ayuda comience por los países que tienen afinidad natural con el nuestro. Afinidad natural con el nuestro. El sentido realista, humano y objetivo de la realización peronista en el enfoque de la vida exterior de las naciones se concreta al observar que, como dice Perón, la política internacional que hemos tratado de practicar se afirma en la ligación de los intereses de los pueblos. Esto lo decía Perón el 28 de febrero del 48, porque continúa: los países no tienen amigos inconmovibles, tienen intereses permanentes. Los amigos con intereses contrapuestos dejan pronto de ser amigos. La amistad, afirmada en intereses paralelos, se reafirma constantemente, nos enseñaba Perón el 22 de agosto de 1947, un día como mañana. Toda la política internacional peronista, digo mañana porque hoy es viernes 21 de agosto de 2020. Estamos a 21 de agosto de 2020 a las 23:26 horas. Toda la política internacional peronista que se concierta en nuestras relaciones con los demás países del orbe está orientada por la idea fundamental de que nada puede separar a pueblos que son una misma cosa en lo espiritual. Idea que Perón expresaba el 30 de agosto del 50. Y nos decía también que los pueblos se unen por los pueblos o no se unen. Esto nos lo recordaba el 19 de abril de 1948. Y sustentamos nuestra doctrina en el pensamiento del conductor cuando expresa que en la historia de la independencia de los estados es la nuestra la firme voluntad de ser independientes y libres, respetando la autodeterminación de los pueblos y creyendo que no podrá haber jamás diferendos de cualquier naturaleza que no encuentren en los caminos del derecho y la justicia el cauce para que la civilización no fracase. Esto lo enseñaba Perón el 6 de julio del 47. La República Argentina, desarrollando concretamente la esencia de la doctrina peronista, vive feliz porque es un pueblo que mantiene relaciones cordiales de amistad con todos los países de la tierra. Y para conservarlas, quiere mantener esa amistad sobre la base del respeto a todos los pueblos, exigiendo al mismo tiempo que ellos, a su vez, correspondan a la hidalguía argentina, respetándonos a nosotros, respetando sobre todo nuestras cuestiones internas, como nosotros respetamos las cuestiones internas de todos los demás países. Nos recordaba Perón el 26 de julio del 47. Y seguía el 20 de diciembre del 47. La fiel observancia de estos postulados, merced al leal cumplimiento de pactos y tratados, y no admitiendo la arbitrariedad ni la prepotencia. Y no admitiendo ni la arbitrariedad ni la prepotencia. En virtud de que somos un pueblo humilde y trabajador, que ama la libertad por sobre todas las cosas,
pero perteneciente a una raza altiva y digna, que se sabe sacrificar por la amistad y morir por sus ideales cuando lo exigen las horas adversas. Esto lo recordaba el 19 de abril de 1948 y continúa. Ha provocado distintas reacciones. La combativa agresividad de los imperialismos, para quienes la guerra es una industria, y la jubilosa aceptación de la solución justicialista por parte de los pueblos que quieren sobrevivir y en paz, agregaría yo, según nos decía el general Perón el 31 de diciembre de 1951. Por tales razones y porque hemos llegado a ese momento en que los pueblos elevan su estatura sobre sus fronteras, perdón, después de haber logrado su unidad y de haber formado su conciencia nacional, la nación argentina puede hablar firmemente sobre los temas internacionales, no solo porque el desinterés y la objetividad de sus opiniones la han hecho acreedora al respeto y al reconocimiento de los demás pueblos, sino porque en la ayuda a las naciones ha adoptado una posición que por idealista sería propio calificar de quijotesca, nos decía el general Perón el 12 de octubre de 1947. Nuestras relaciones internacionales están basadas en nuestras aspiraciones de paz, amistad, de trabajo digno y honrado. Y Perón lo decía así el 13 de febrero del 46. Nos interesa solamente que nos dejen trabajar tranquilos, que no nos calumnien y que no nos difamen. No tenemos interés en nada de lo que poseen otros. Queremos defender lo propio y vivir tranquilamente en paz y trabajando. A través de la actuación del gobierno peronista, la doctrina que hemos expuesto en sus lineamientos generales ha sido llevada a la práctica en forma tan eficaz como para que hayamos conseguido destacar a la Argentina entre todas las naciones del mundo por la prudencia de sus juicios y la justicia de sus afirmaciones, y que hoy nos reconozcan en todas partes como un país que ha sabido salvar su dignidad sin petulancias, bravatas, ni posturas descompuestas. Defender su soberanía con altura y dignidad. Obtener su independencia económica sin choques ni fricciones irreparables. Afirmar una revolución económico-social exitosa sin interferencias extrañas ni violentas y sin derramar una sola gota de sangre. Ligar su destino con dignidad y altura a las demás naciones del continente sin claudicar principios y sin olvidar tradiciones. Ayudar económicamente al mundo sin convertir la ayuda en limosna. Anunciar principios y finalidades pacifistas sin claudicar de los principios de la nacionalidad ni de la altivez de la patria, afirmaba el general Perón el 22 de agosto del 47 estas hermosas declaraciones. Y vamos a ver ahora entonces las verdades justicialistas internacionales. Las 10 verdades justicialistas internacionales. Una verdadera síntesis peronista en esta materia fue enunciada por el conductor Juan Domingo Perón el 1 de mayo de 1954, cuando estableció las verdades justicialistas internacionales. Y las vamos a compartir con todas y todos ustedes. Primero, todos los pueblos han de ser socialmente justos, económicamente libres y políticamente soberanos.
La comunidad humana debe esforzarse por lograr que así sea. Segundo, en la comunidad internacional no deben existir pueblos dirigidos ni pueblos dirigentes. Todos los pueblos tienen igualdad de derechos y de deberes. No importa cuáles sean las dimensiones de sus límites geográficos, las magnitudes de su historia, ni el número de sus habitantes. Tercero, la verdadera democracia universal será aquella en la que todos los pueblos sirvan a la comunidad humana. Los gobiernos que pretendan servirse de otros pueblos con fines nacionales dejan de ser justos, soberanos y libres. Cuarto, no deben existir en la comunidad internacional humana gobiernos o naciones explotados, ni gobiernos o naciones explotadoras. Quinto, la escala internacional de valores humanos es la siguiente. Primero, la humanidad, luego los pueblos y por fin los hombres y las mujeres. Sexto, el hombre es la más alta realidad de la comunidad. Repito, el hombre y la mujer son la más alta realidad de la comunidad, pero el hombre y la mujer debe cumplir con sus funciones sociales, sirviendo a su pueblo y a la humanidad. Sirviendo a su pueblo y a la humanidad. Séptimo, la política internacional no es un fin, sino un medio que sirve para realizar la felicidad de los pueblos y la grandeza de las naciones. Octavo, los pueblos deben asegurarse el indelegable derecho de elegir la paz, mientras no sean agredidos por otro pueblo o por los pueblos de otras naciones. Noveno, esta es la hora de los pueblos, lo decía Perón ya en 1954. Los gobiernos que los representan deben servirlos inexorablemente. Los gobiernos que sirven a los gobiernos que los representan deben servirlos inexorablemente. Y por último, décimo, cuando todos los gobiernos cumplan la voluntad libre de sus pueblos, reinará la verdadera paz entre los hombres y las mujeres. La humanidad se sentirá digna de haber sido creada por Dios. Y veamos ahora entonces el tema 3 de este último capítulo de política peronista referido a la política continental del general Perón. Y veamos, compañeras y compañeros, que ya en 1954 Perón nos decía lo siguiente. Si en materia de relaciones internacionales la posición peronista es amplia, generosa y sincera, podemos afirmar que esas cualidades se agigantan cuando los contactos interestatales se efectúan con las naciones del continente americano. Todos los actos de trascendencia externa manifiestan concretamente que la República Argentina vive un espíritu de amistad para todos los países del mundo y con singular y especial atención para los que son de nuestra raza y de nuestro espíritu, los y las latinoamericanos. Esto lo decía Perón el 13 de febrero del 53. Con respecto a los pueblos americanos, cabe decir lo que Perón expresara en el Paraguay el 4 de octubre del 53. Nos diferenciamos solo por su posición geográfica y un nombre, pero estamos hermanados y unidos en la historia, en la vida, en las vicisitudes y en las alegrías.
Nuestra fe en el destino de América está sustentada por la creencia sincera, de que América es una gran patria que no tiene límites desde el Ártico hasta el Antártico, que desde Canadá hasta la Antártida somos una sola tierra de promisión, somos una sola tierra del futuro del mundo. La queremos por eso de pueblos amigos, de pueblos dignos, de pueblos altivos, que asociados dentro de su soberanía intangible puedan presentar el pecho común de los americanos a todos los peligros de la historia. Eso lo decía Perón el 3 de octubre de 1953. La política continental del peronismo apunta a lograr la unión de los pueblos americanos. Repito, la política continental del peronismo apunta a lograr la unión de los pueblos americanos. Y recordemos que esto está escrito en 1954. Repito, la política continental del peronismo apunta a lograr la unión de los pueblos americanos porque como miembros de la comunidad occidental no podemos sustraernos a un problema de que no resolverlo con acierto puede derrumbar un patrimonio espiritual acumulado durante siglos, decía Perón el 12 de octubre de 1947. Nuestro especial amor a Latinoamérica tiene su razón de ser en que los pueblos de la humanidad también constituimos una unidad y también vivimos dominados por la pasión patriótica. Tenemos mucho en común que defender: unidad de origen, unidad de cultura y unidad de destino. Vivimos hermanados por vínculos de idioma, de religión, de cultura y de historia. Esto lo decía Perón también el 12 de octubre del 47. Y en ese orden de ideas, en la doctrina peronista, siempre es América, y en particular América del Sur, el gran objetivo de la liberación, pero sobre las bases comunes de acuerdos mutuos que no afecten la soberanía y la libertad de los pueblos. Estas ideas las compartía Perón el 7 de julio del 53. Por tales motivos, nuestra política continental en lo económico está fundamentada en el principio de la independencia económica de toda América. La independencia económica de toda América. Pues al luchar por nuestra independencia económica, debemos luchar por la de los países vecinos, porque sería aleatorio querer mantener una independencia insular en la República Argentina mientras estuviéramos rodeados de países coloniales, nos enseñaba Perón el 5 de febrero de 1947. Repito, luchar por nuestra independencia económica, debemos luchar por la de los países vecinos, porque sería aleatorio querer mantener una independencia insular de la República Argentina mientras estuviéramos rodeados de países coloniales. La teoría peronista enfrenta dicho problema en forma objetiva y propone la correspondiente solución: llevar a concretas formas de ejecución a la independencia económica de América, sobre todo de Sudamérica y de Centroamérica, merced a una firme y decidida política de uniones económicas entre los países de nuestro continente. Recordemos, compañeras y compañeros, una vez más, que esto fue escrito en 1954. Y Perón, el 4 de octubre de 1952, nos decía lo siguiente:
El cimiento de tales uniones está dado por el principio básico de que deben efectuarse entre naciones justas, libres y soberanas. Y que toda unión entre los pueblos de América no podrá realizarse sino bajo el signo de la libertad y la soberanía. Esto lo decía el 7 de julio del 53. La concepción peronista de la verdadera política continental americana ha encontrado eco favorable y auspicioso entre las naciones hermanas. No pudiendo ser de otra manera, pues ningún americano bien nacido podría escribir ni pensar contra la unión de los pueblos de América, salvo que fuese un mercenario a sueldo de los que tienen malas intenciones, como nos enseñaba Perón el 19 de marzo de 1953. América está en el mundo y por esa causa no puede ignorar los terribles peligros que acechan a la vida de los pueblos y que para vencer y superar esos obstáculos hay un solo camino: la unión de los pueblos. Nos decía Perón el 21 de abril de 1950. Es por todo lo que antecede que la doctrina peronista exalta los grandes valores que rigen la trayectoria política continental. Mantiene su decisión inquebrantable de fortalecer la hermandad de los pueblos americanos. Compromete la prosecución de sus esfuerzos al servicio del orden y la armonía internacionales y proclama su fe en las normas jurídicas que la práctica de las naciones ha consagrado, nos decía Perón el 13 de abril del 49. En virtud de los sanos y puros principios que orientan la política continental de General Perón, nuestro conductor pudo decir con toda verdad que la unidad latinoamericana, esto lo decían, lo escribieron los compañeros, repito una vez más, en 1954, repito, en virtud de los sanos y puros principios que orientan la política continental de General Perón, nuestro conductor pudo decir con toda verdad que la unidad latinoamericana es la suprema aspiración del gobierno y del pueblo argentinos. Latinoamérica unida por nuestros vínculos de sangre, por nuestra cultura y por los intereses económicos que construiremos en el futuro, será en esta parte del continente un baluarte inquebrantable de la libertad, de la soberanía y de la defensa de todo lo grande y noble que los pueblos latinoamericanos pueden tener en su seno. Nos decía estas formidables palabras el general Perón el 24 de marzo de 1948. 1948. Estamos a viernes 21 de agosto de 2020 y todavía no hemos podido concretarlo. Sobre el sólido fundamento doctrinario de la Unión Americana, Perón elaboró el decálogo vigente en lo tocante a las relaciones entre Chile y la República Argentina, que reiteró con respecto a la hermana República del Paraguay y que puede generalizarse de la siguiente manera. Decálogo americanista de Perón. Primero, cada argentino debe saber que los pueblos americanos, conservando la plenitud de sus soberanías nacionales, son real y efectivamente pueblos hermanos y en consecuencia debemos trabajar por la grandeza de América y por la felicidad de todos sus pueblos con la misma fe y con el mismo amor con que trabajamos por nuestra propia felicidad. Recuerdo una vez más que este texto es de 1954. Segundo,
Los americanos son considerados compatriotas por todos los argentinos y argentinas. Consigna de honor nacional. Tercero, cada argentino y argentina debe comprometerse a trabajar por el acercamiento espiritual y material de los pueblos americanos. Cuarto, el gobierno, el Estado y el pueblo argentinos arbitrará todos los recursos y medios que contribuyan a consolidar en América la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, del mismo modo que luchamos por las nuestras, porque ellas son las únicas bases de la unión comprometida. Quinto, las uniones parciales efectuadas no han excluido ni excluyen futuras adhesiones de los otros pueblos hermanos de América sobre las mismas bases de justicia social, independencia económica y soberanía política. Sexto, las organizaciones sociales, económicas y políticas del pueblo argentino habrán de promover la máxima vinculación posible con sus similares americanas a fin de realizar una acción armónica y solidaria en defensa de los intereses comunes. Séptimo, la legislación general argentina deberá corresponder a la unión de los pueblos americanos. Repito, séptima, la legislación general argentina deberá corresponder a la unión de los pueblos americanos. Octavo, los organismos del gobierno y del Estado coordinarán su acción con sus similares americanos sobre bases de real y leal sinceridad. Noveno, todo acto contrario a los intereses comunes de la unión de los pueblos americanos será considerado por los argentinos y las argentinas como una falta de honor en relación con los compromisos contraídos. Y décimo, los pueblos americanos son depositarios absolutos de esta unión puesta bajo la protección de Dios, fuente de todo amor, de toda justicia y de toda libertad. El decálogo precedentemente expuesto resume en armoniosa síntesis la estructura básica sobre la cual debe procederse a edificar y construir la verdadera unión de los pueblos de América, unión que tiene raíces biológicas, históricas, culturales, geográficas, étnicas, geopolíticas y aún de conveniencia material en lo económico, político y de progreso en lo social. La realización de esa unión depende solamente de la buena voluntad de los gobiernos y yo agregaría de los pueblos latinoamericanos. Y con estas ideas extraordinarias, seguramente ignoradas por la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, las he conocido por primera vez leyendo estos textos, concluimos hoy nuestro anteúltimo encuentro de política peronista y nuestro anteúltimo encuentro del programa general de la Escuela Superior Peronista, habiendo compartido ya con ustedes más de 200 videos desde el 25 de diciembre de 2018 hasta la fecha, hoy viernes 21 de agosto de 2020. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de Argentina y de todos y todas los que en adelante nos escuchen.